Fitness en la Nube, episodio 134. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, las estrategias, los consejos, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre inseguridades y las inseguridades que causa el gimnasio o al menos que le causa a mucha gente. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online, vuestra academia donde aprenderéis a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor y donde pues contáis con cursos en vídeo de diferentes temáticas como pues optimizar el sueño y el descanso, como los principios básicos de una progresión, como la alimentación deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, continuamente se están añadiendo cursos nuevos y el siguiente curso que vais a tener disponible es un curso que a mí me gusta bastante y estoy pues completamente convencido de que a vosotros también os va a gustar porque es algo que se demanda bastante, que es el entrenamiento abdominal y el fortalecimiento del core. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva, digamos, un poco fuera de lo más común, porque todo el mundo cuando pues quiere entrenar el abdomen, pues lo que hace es hacer un par de series al final del entrenamiento de crunch abdominal y ya está, ¿no? Incluso hay gente por ahí que pues alardea de todo el trabajo abdominal que es capaz de hacer. A mí me ha venido gente a decir, como si fuera una hazaña, que pues son capaces de hacer 300 abdominales seguidos, ¿no? Que de hecho eso, aparte de ser pues perder el tiempo básicamente, lo que estás demostrando es que no sabes hacer no 300, sino un abdominal, porque realmente si supieras hacerlos en condiciones no harías más de 10, ¿vale? O más de 20, pero nunca harías 300. Entonces, realmente lo que hace la gente que alardea de esas cantidades de trabajo ingentes de abdomen, lo que hace realmente es exponer que no sabe cómo entrenar el abdomen. Pero aparte de eso, lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar todo el core, ¿vale? Junto con los abdominales o junto con el recto abdominal, que es el músculo, digamos, que más se trabaja dentro de una sala de pesas, pues lo que vamos a hacer es integrar todo este trabajo del core y cómo crear secuencias que además de trabajar el core nos ayuden a darle un impulso a nuestro metabolismo, podríamos decir, para trabajar no solo el abdomen o no solo el core, sino que vamos a trabajar todo el cuerpo, ¿vale? Así que estoy seguro que os va a encantar este curso, ¿vale? No sé si la primera clase ya empezará esta semana que entra o me esperaré a hacerlo para la siguiente semana, ¿vale? Ya dependerá un poco de cómo lo cuadre dentro de la agenda, pero este va a ser el siguiente curso que, como digo, seguro que os va a resultar muy interesante. Y si queréis, pues todo esto más el programa de entrenamiento en forma en casa, más talleres prácticos, más programas de entrenamiento que ya están diseñados, más planes de alimentación, más cómo crear tu propio plan de alimentación, pues todo esto lo tenéis por solamente 10 euros cada mes. Simplemente vais a fitnessenlanube.com y ahí os podéis hacer alumnos y en el caso de que no os guste el contenido o queráis de repente dejar de ser alumnos, pues os vais sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de penalización. Así que, como digo, hoy vamos a hablar de un tema que muy probablemente a la mayoría de vosotros es posible que no aplique, ¿vale? Porque el tema de hoy es la vergüenza o el miedo a ir al gimnasio. Pero lo primero también quiero pediros un poco de disculpas, ¿vale? Algo de perdón porque estoy ahora mismo con la alergia, estoy empezando ya otra vez con la época de la alergia, entonces es posible que tenga que parar el podcast en alguna ocasión un poco para coger aire y sobre todo para limpiarme los mocos porque tengo la nariz totalmente líquida, ¿vale? Así que pues pediros disculpas por la locución un poco quizás más fuera de lo común, pero a partir de ahora pues es lo que toca, así que lo haremos este podcast con las armas que tengamos, ¿no? Pero como digo, hoy vamos a hablar del tema de la vergüenza o del miedo a ir al gimnasio. Y como he dicho,
Hay gente que no va a tener este problema, de hecho es muy probable que la mayoría de los que me estéis escuchando no tengáis este problema, pero aunque no lo tengáis este problema y no tengáis vergüenza a ir al gimnasio, lo que te aconsejo es que no cierres este podcast, porque habrá mucha gente que cuando vea el tema pues dirá, bueno, esto a mí no me concierne, pues dejo de escuchar el podcast. Sin embargo, aunque a ti no te pase eso, nunca está de más ponerse en el lugar de la persona nueva que sí que le ocurre esto y además con bastante frecuencia. Así que conocer estos motivos, estos factores y estos sentimientos es una forma de ser empático y saber cómo se siente la persona que cruza por primera vez la puerta de un gimnasio. Y realmente esta vergüenza o esta ansiedad, incluso podríamos decir, viene propiciada por 4 factores, o al menos son los 4 factores que yo he escuchado de forma más repetida, porque como he dicho antes, aunque parezca para muchos de vosotros que esto es una tontería, ¿vale? Es un problema real y muchos de mis clientes incluso si están comenzando en el gimnasio se sienten de esta forma, ¿vale? Que como digo se produce básicamente por 4 razones, por 4 motivos. La primera razón o el primer motivo es la inseguridad y ese sentimiento de inseguridad viene del no saber qué hacer cuando estás dentro de un gimnasio. No sabes pues qué ejercicios hacer, no sabes cómo utilizar las máquinas, las mancuernas o las barras, no sabes qué hacer si vas a usar una máquina y resulta que esa máquina está ocupada, no sabes para qué sirve el ejercicio que estás haciendo, ¿no? Y es básicamente como estar en una biblioteca y no saber leer. Y aquí el que tiene el papel fundamental de solucionar o al menos de hacer más llevadero este sentimiento y hacer que la persona se sienta mejor es el monitor de gimnasio o la persona al menos que está encargada de la sala de pesas, de musculación. Porque es la persona que tiene que guiar a esa persona nueva y solucionarle todas estas dudas que tiene incluso antes de que esa persona se las pregunte. Se tiene que adelantar a esas dudas que puede tener, porque realmente las dudas siempre son las mismas. Cuando entras no sabes hacer nada, o sea que cualquier pequeño detalle va a ser una duda para esa persona, porque en muchas ocasiones yo he visto en gimnasios cómo se apuntan los socios y el monitor pues te hace la ficha del carné de socio, ¿no? Te da una tabla de ejercicios y te dice, si tienes dudas me buscas, ¿no? ¿Cómo que si tienes dudas me buscas? Claro que va a tener dudas, si es la primera vez que pisa un gimnasio. Lo raro sería que no tuviera dudas y te sueltan a la persona o le sueltan a la persona en la sala de pesas y cuando a esa persona le surge una duda, que suele ser pues a los 30 segundos, va a buscar al monitor y el monitor pues lógicamente se la resuelve y se vuelve a ir, ¿no? Y luego pues le surge otra duda a la persona y va a buscar otra vez al monitor, pero ya a la tercera o a la cuarta vez que le surge una duda, pues ya esa persona se siente mal porque siente que está molestando al monitor, aunque el monitor sea simpático y sea agradable y sea buen profesional, digamos, pero cuando estás detrás de una persona todo el rato, pues ya te sientes mal y también es lógico que el monitor pues tampoco puede estar pegado a ti todo el rato porque pues tiene más gente que atender y hay más funciones que tiene que hacer. Pero tristemente la mayoría de las veces, o al menos lo que yo he visto, es que muchos monitores suelen pasar olímpicamente de todo esto porque son cosas que ellos o nosotros, ¿no? Pues vemos tan simples, tan básicas, que nos confiamos en que nadie va a tener ese tipo de dudas, que todo está clarísimo. Y por eso digo que este episodio es también una forma de mejorar nuestra empatía y darnos cuenta de que lo que nosotros damos por sentado son cosas que mucha gente no sabe ni por dónde empezar. Y por eso el papel de esa primera persona que te atiende cuando entras a un gimnasio por primera vez es tan importante, y no me refiero solamente a la persona de recepción, ¿no? Que es la primera cara que ves cuando entras en un gimnasio, que es la que te cobra, la que te abre a lo mejor la ficha, ¿no? Sino a la persona que te guía dentro de la sala de musculación. Y en ocasiones no hay monitores en los gimnasios. De hecho, cada vez esto es algo más común. Yo he hablado con varios dueños de gimnasios, ¿no?
Y muchos me dicen lo mismo, me dicen que un monitor está sobrevalorado y que no aporta nada a lo que es el gimnasio, que económicamente es un gasto más que una inversión, digamos. Por lo que muchas veces lo que hacen sobre todo las cadenas grandes de gimnasios es tener a monitores de diferentes actividades como el spinning, el body pump, el pilates, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Estas clases que hay colectivas que se dan en todos los gimnasios hoy en día, ¿no? Pues se hacen como un cuadrante y cuando el monitor de spinning está libre, no está dando clase de spinning, pues se va a controlar la sala. Y luego cuando tiene que dar clase de spinning, pues a lo mejor es el monitor de pilates el que está libre y es pues quien se queda a cargo de la sala. Y los dueños o los gerentes tienen la sala de pesas, la sala de musculación, como si fuera, pues yo qué sé, el vigilar el patio del colegio, un cuadrante por turnos y cuando te toque, pues te apañas y te quedas allí y ya está. Y esto es un error garrafal, y sé que me estoy desviando un poco del tema, pero tener a un monitor de spinning vigilando la sala de musculación cuando a esa persona lo que le interesa es el spinning y en lo que es bueno es en el spinning, pues hace que la sala de pesas pierda valor porque no va a estar esa persona interesada en hacer que la gente entrene mejor. Entonces el valor añadido que puede tener la sala de pesas se va a perder. Esa persona, como digo, no va a querer o no va a tener interés en que la gente entrene mejor, ni en que se sienta mejor en la sala, incluso al contrario, ¿vale? Seguramente lo que va a hacer es convencer a alguien, ¿vale? Para que en lugar de entrenar en la sala se vaya a hacer spinning con él o con ella, y es lo normal, porque a esa persona es lo que le gusta el spinning y es lo que le interesa, por lo que si se pone a hablar con alguien, aunque no lo haga de forma consciente, siempre va a tirar hacia las ventajas del spinning o incluso va a ser un monitor o una monitora maja. Entonces pues a esa persona, a la persona nueva, le va a interesar estar con el monitor que es con el que está entablando lazos, entonces es posible que se vaya a hacer spinning porque está ese monitor y al final esto es lo que ocurre. Y de hecho también ocurre que nos pensamos que un monitor de spinning tiene por qué controlar una sala de musculación, tiene que saber utilizar y gestionar programas de entrenamiento y demás, pero no tiene por qué ser así. Un monitor de spinning no tiene por qué saber cómo funciona una sala de pesas, cómo hacer los ejercicios. Realmente son funciones distintas. Al igual que yo no tengo ni idea de spinning y no se me ocurriría ponerme a dar una clase de spinning porque no sé, porque no tengo los conocimientos ni el interés en aprenderlos. Es normal que ocurra al revés, que una persona que de spinning no tiene por qué controlar, digamos, una sala de pesas y saber diseñar ejercicios, saber cómo realizar la técnica de los ejercicios, hacer secuencias de ejercicios, no tiene por qué saberlo. Y nos empeñamos en que, bueno, pues eso cualquiera lo puede hacer. Y como digo, esto es difícil de solucionar si el gimnasio no está por la labor de solucionarlo. Es decir, si la política del gimnasio es esa, la de tratar la sala de musculación como el patio del colegio, pues no puedes hacer otra cosa, ¿vale? Y es una de las razones principales por la que la gente se siente insegura dentro del gimnasio, dentro de la sala de musculación, porque los responsables no le prestan atención a este servicio, no a la persona, sino al servicio, como digo, a la sala en general. Lo tienen como un extra que quien quiera, pues que vaya a levantar 4 pesas y ya está, ¿vale? Cuando termines de spinning, pues te vas allí a levantar 2 pesas y punto, ¿vale? Lo tienen como un añadido, pero no lo tienen como algo que sí que le puede añadir valor a lo que es la propuesta de valor del gimnasio. Por eso, dentro de la academia, yo procuro, en la medida que puedo, pues ser la persona que te brinde esa seguridad, que te da pues los programas de entrenamiento para que sepas qué hacer dentro del gimnasio, para que sepas hacer cada uno de los ejercicios, porque cada ejercicio de los programas que hay en la academia pues te viene con un enlace para que veas un vídeo de cómo se hace ese ejercicio, para que no te entren dudas y tengas pues todo súper claro o lo más claro posible lo que tienes que hacer cuando estás dentro de un gimnasio. Y luego además pues que siempre estoy para responder cualquier pregunta que le pueda surgir a cualquier alumno, ¿vale? Por muy estúpida que pueda parecer la pregunta, porque sé, primero, que no hay preguntas estúpidas y que quien pregunta algo lo hace porque no lo sabe y de hecho lo que hace es
demostrar que tiene interés en ese aspecto, en ese tema, ¿vale? Lo que está genial. Y segundo, porque esas preguntas que a mí me pueden resultar obvias, sé que ninguna persona puede saberlo la primera vez que pisa un gimnasio. Es imposible que lo sepa alguien que no ha estado nunca dentro de un gimnasio. Así que si tu miedo o tu sensación de vergüenza viene por la inseguridad de no saber qué hacer o cómo hacerlo, pues apóyate en el monitor de la sala, ¿vale? Que para eso está. Y si no está, o es de estos, como digo, que van a turnos, que cada día pues está uno allí y el que le toca hacer el turno pues lo hace, pues entonces si confías en mí, métete en la academia, que yo estaré encantado de hacer esas funciones y guiarte de forma virtual, ¿vale? Por el gimnasio para que sepas lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Que esto los principiantes, la gente que empieza por primera vez dentro de un gimnasio, que se apuntan a la academia, la verdad que es algo que agradecen muchísimo por el tiempo primero que les ahorra y también por la seguridad que les da el saber que están haciendo las cosas correctamente y que además dentro de la academia hay más gente como ellos, que no son los únicos bichos raros que les ha dado por apuntarse a un gimnasio a lo mejor a los 30 años o a los 40 o a los 50, ¿no? Y luego la segunda razón de estos miedos para ir al gimnasio serían las comparaciones. Porque la primera vez que vas a un gimnasio ves gente muy fuerte, muy grande, con muy buenas capacidades físicas, ¿no? Y luego pues te ves a ti y yo qué sé, no pareces ni siquiera de la misma especie, ¿no? Y entonces eso te hace sentir incómodo. Otra vez, igual que antes, te hace sentir inseguro y hace pues que dejes de ir al gimnasio, porque el tema de las comparaciones nunca va a terminar, porque siempre va a haber alguien más grande y más fuerte y en mejor forma que tú, ¿vale? Yo he estado en muchos gimnasios y a lo mejor estaba entrenando y pues yo era quizás el que más desarrollo muscular tenía en ese momento, pero justo en ese momento entra otra persona en la sala que es mucho más grande y mucho más fuerte que yo, ¿no? Y siempre va a ocurrir esto, porque luego vendrá otra persona que esté más grande que esa persona que ha entrado antes. Y así pues aprendes que, como decían en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que siempre hay un pez más grande, ¿no? Y siempre se dice que las comparaciones son odiosas. Y es cierto, las comparaciones te pueden traer mucha infelicidad si siempre te estás comparando con los demás. Pero puedes utilizar estas comparaciones a tu favor. En lugar de entrar a un gimnasio y ver gente musculada, que por cierto, esto de la gente musculada ocurría en los gimnasios de antes, ¿vale? Ahora en los gimnasios el raro es el que tiene un poquito de músculo, ¿vale? Porque los demás están exactamente igual que el primer día que se apuntaron, ¿vale? Porque ahora los gimnasios son más centros de ocio, ¿vale? Como los centros de los jubilados, pero para gente más de mediana edad, ¿no? Pero cuando seas principiante y veas a alguien mejor que tú, pues no pienses lo que tiene él o lo que tiene ella, sino lo que tú podrías alcanzar y lo que puedes progresar, todo el camino que tienes para progresar. De esta forma estás utilizando esa comparación no para hundirte, sino para motivarte y ver que si te esfuerzas dentro y fuera del gimnasio, ¿vale? Pues algún día podrías verte de forma parecida a esa persona, ¿vale? Y digo parecida porque eso de verse igual que esa persona realmente no es viable, ¿vale? Todo el mundo pues tiene su tipo de cuerpo, su tipo de genética, etcétera, ¿vale? Sus inserciones musculares y demás, pero sí que podrías verte de una forma más parecida a esa persona que más parecida a como te ves ahora, ¿no? Y ser la persona a la que mirarán las personas nuevas cuando vayan al gimnasio. Es como un ciclo, ¿vale? Así que evita las comparaciones y en el caso de que las utilices, de que seas una persona muy comparativa, ¿no? Pues utilízalas a tu favor, no lo hagas para hundirte, sino hazlo para motivarte más. Y luego la tercera razón, y además muy común, es el sentir que te están juzgando. Y esta viene un poco relacionada con la anterior de las comparaciones, porque cuando tú dices yo no estoy como esa persona y te estás comparando con esa persona, lo siguiente que piensas es ¿qué pensará él de mí? Y al final tú solo te montas pues una película y te crees que la otra persona te está juzgando y te está haciendo de menos, cuando esto no es así. De hecho, piensa si la situación fuera a la inversa. Si tú tuvieras un buen desarrollo muscular, estarías juzgando a alguien como tú, ¿vale? Como tú ahora. Pues seguro que la respuesta es que no, ¿vale? Pues si tú tuvieras un desarrollo muscular más grande y no juzgarías nunca
a alguien principiante, pues los demás tampoco lo van a hacer, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces nos creemos el centro del universo y nos pensamos que todo el mundo está pendiente de nosotros, pero no es así. La gente pasa olímpicamente de ti, ¿vale? Pasa olímpicamente de todo el mundo. La gente va al gimnasio a entrenar y ya está. De hecho, las personas más musculadas y en mejor forma, que suelen ser la gente que más intimida, son precisamente las que no te van a juzgar en la vida. Primero, porque una persona con un desarrollo y una carrera dentro de un gimnasio comprenden perfectamente que ellos en algún momento también se vieron como te ves tú ahora y se sienten de alguna forma identificados, por lo que ya de antemano no solo es que no te vayan a juzgar, sino que tienes su simpatía sin haber cruzado una palabra con ellos. Y luego además es que quienes están en forma en el gimnasio, pues se les nota que van a entrenar y punto, no están pendientes de nada más que de ellos y de su entrenamiento, que de hecho es lo que debería ocurrir siempre, ¿no? Por lo que esas personas precisamente son justo las que menos probabilidades tienes de que te estén juzgando. Y en el caso de que sí lo hagan, porque lógicamente hay gente mala por ahí, ¿vale? Pues eso dice mucho menos de ellos que de ti. Si una persona se dedica a juzgar a otra porque está gorda, esa persona tiene problemas mucho mayores que el sobrepeso de la persona que está gorda, ¿vale? Así que tranquilo, tranquila, que en un gimnasio y en ningún otro sitio te van a juzgar. Además, aunque lo hagan, tampoco te vas a enterar, porque si te juzgan, no lo van a hacer a la cara, lo van a hacer a tus espaldas, por lo que no tiene mucho sentido preocuparse por eso, porque es algo que no puedes controlar, que no puedes solucionar. Y el cuarto factor y ya último que vamos a hablar hoy es sentirse fuera de lugar. Y esto es muy normal y además va a ocurrir siempre, ¿vale? Incluso a mí, que he estado en, no sé, decenas y decenas de gimnasios, a mí me sigue ocurriendo cuando cambio de gimnasio, porque estás acostumbrado pues al material de un gimnasio, a la forma de trabajar de un gimnasio, a la gente de un gimnasio, y luego te cambias y realmente todo parece nuevo. Te encuentras fuera de lugar, te encuentras, como se dice coloquialmente, como un gato en un taller, ¿no? Aunque lleves entrenando 10 años. Por lo que si encima no llevas entrenando 10 años, sino que es la primera vez que pisas un gimnasio en tu vida, pues la sensación de vacío pues va a ser mucho mayor. Yo cuando cambio de gimnasio, la primera semana es un poco de adaptación, ¿vale? Ver pues el material del gimnasio, la gente y demás, porque al principio no vas a estar cómodo, incluso el olor es distinto, ¿vale? Es difícil de describir, pero te sientes como fuera de tu sitio, ¿no? Aunque, como digo, aunque lleves entrenando varios años. Pero si ya sabes que va a ser así, si eres consciente de eso, que al principio vas a estar incómodo, pues lo vas a llevar mucho mejor. Y esto, de hecho, lo conté en el episodio del viaje del héroe, ¿vale? Que os recomiendo mucho que lo escuchéis, porque ahí os enseñaba cómo afrontar precisamente los cambios. Y os lo voy a dejar este episodio en las notas de este programa, ¿vale? Para que vayáis y lo escuchéis si es que aún no lo habéis escuchado. Y es algo que nunca es fácil, pero si eres consciente, como digo, de que va a ser así, pues lo vas a llevar mucho mejor. Por eso, yo cuando veo a alguien que se le nota mucho que es la primera vez que está en un gimnasio, ¿vale? Porque esto se ve muy fácilmente, enseguida te das cuenta de alguien que nunca ha estado antes en un gimnasio, que es la primera vez para esa persona, pues siempre procuro de alguna forma casual, ¿vale? Que no sea tampoco muy forzada, pues intercambiar un par de palabras con esa persona. Simplemente pues hacer algún comentario, no sé, del tiempo que hace o algo así, ¿vale? Una conversación de estas de ascensor que se llaman, ¿no? Que es una conversación absurda, pero de alguna forma a la otra persona la hace sentir más cómoda, ¿vale? Dentro de ese entorno de incomodidad, porque esa persona está en un entorno, como digo, nuevo para ella, un entorno incómodo, y con ese gesto esa persona se siente de alguna forma aceptada dentro de ese entorno, ¿no? Que es psicológico, ¿vale? Más que nada porque yo no soy quien para aceptar o rechazar a alguien de ningún sitio, pero de forma inconsciente esa persona ya se siente mucho mejor. Son, como digo, trucos psicológicos. A mí me gusta bastante este tema. Antes leía bastantes de las técnicas de los negociadores del FBI y demás, ¿no? Pero es como dar las gracias o pedir las cosas por favor. Son cosas que no nos cuestan nada
y a la otra persona la haces sentir mejor, o es como llamar a la persona por su nombre. Por muy feo que nos resulte un nombre, ¿vale? Un nombre propio, para esa persona su nombre es como música celestial, ¿no? Entonces, si os encontráis a alguien nuevo en un gimnasio, os aconsejo que hagáis esto y simplemente pues le digáis 2 frases, ¿vale? Que a ti esas 2 frases, esa mini conversación pues te lleva 30 segundos y a esa persona te garantizo que se va a sentir mejor dentro del gimnasio. Y básicamente estas serían las 4 razones por las que nos sentimos con miedo o sentimos vergüenza cuando vamos al gimnasio por primera vez o las primeras veces, ¿vale? Y algunas estrategias, sobre todo, quedaros con esto, con las estrategias para solucionar esas barreras que podemos tener, ¿vale? No quiere decir que estas 4 sean las únicas causas. De hecho, os animo a que si encontráis otras razones que yo no haya comentado aquí por las que os sentís mal yendo al gimnasio, o a lo mejor razones por las que en su día os sentíais mal en un gimnasio y que finalmente pues pudisteis superar, pues abajo en los comentarios podéis escribir y compartir todas estas experiencias. Y así, como siempre, pues entre todos podemos aprender y sobre todo empatizar, que creo que es una habilidad muy importante, ¿vale? Que se está perdiendo en esta sociedad de hoy en día. Y no quería acabar este episodio sin daros también un consejo si es que seguís teniendo ese pavor a ir al gimnasio y estas estrategias que os he comentado en el episodio pues no os parecen suficientes, ¿vale? Pues hay una táctica muy fácil, muy simple para afrontar cualquier cambio y poder salir, como se dice últimamente, ¿no? De tu zona de confort, ¿no? Y esta estrategia vale para cualquier cosa nueva que queráis emprender, no solo para ir al gimnasio, ¿vale? Cualquier cosa nueva que queráis hacer y estéis dudando porque os da un poco de miedo o os da vergüenza o cualquier cosa así, y simplemente pues para aplicar esta táctica lo que tenéis que hacer es haceos 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es lo peor que puede pasar si hago eso que me estoy planteando hacer? En este caso, ¿qué es lo peor que puede pasar si me apunto a un gimnasio o si voy al gimnasio? Y la segunda pregunta sería: si ocurre eso que he contestado antes, ¿sería capaz de vivir con ello, sí o no? Y vas a ver como la mayoría de las veces la respuesta es sí, y eso ya te quita muchísima presión para hacer lo que te estés planteando hacer. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo más ilustrativo, ¿no? Pues a la hora de crear este podcast, cuando me estaba planteando meterme en el mundo del podcasting, pues no sabía si empezar o no, ¿vale? Tenía dudas, tenía miedo, ¿vale? También me planteé estas preguntas que os estoy comentando hoy y dije: ¿qué es lo peor que puede pasar si hago un podcast sobre fitness? Y lo peor, pues sería que nadie lo escuchara, o peor aún, que lo escucharan unos pocos y se rieran de mí, pues de mi voz, de mi locución, o que me dijeran cosas feas, que no tengo ni idea, o lo que sea, ¿no? Y ahora la segunda pregunta sería: ¿sería capaz de vivir con ello? Pues perfectamente, pues adelante, y el podcast se creó y ya tenemos pues unos cuantos episodios, ¿no? O cuando salí la primera vez de mi casa, que me fui a Irlanda, la primera vez que vivía fuera de mi casa, de hecho viví fuera de mi país, no solo de mi casa, pues con un nivel, digamos, medio de inglés, ¿vale? Nada espectacular, pues también me lo pensé y tenía miedo, ¿vale? Y yo decía: ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que alguien se burle de mi inglés, ¿no? ¿Podría vivir con ello? Pues sí, y de hecho eso es lo que me ocurrió en alguna ocasión, y de hecho lo llevas incluso mejor de lo que te imaginas, porque esa es otra cosa que no tenía pensado decir aquí esto, pero ya que estoy, pues, también lo digo, ¿no? Las decisiones, al menos para mí, ¿vale? Las decisiones que más miedo me han dado son las decisiones que más he disfrutado al final, así que en lugar de tenerle miedo al miedo, yo soy de los que piensan que es mejor dejar que el miedo te guíe y tomar las decisiones que más miedo te dan, porque esas decisiones generalmente suelen ser las mejores decisiones, o al menos, como digo, en mi caso ha sido así. Y nada más, que ya me he enrollado mucho. Si eres de los que te da miedo o vergüenza el gimnasio, pues aplica todas estas estrategias, y si eres del otro grupo, un veterano curtido en 1000 gimnasios, pues ponte en lugar de la persona que llega nueva y trata de hacerle el camino más fácil. Y si además
también me quieres hacer más fácil el camino a mí, pues siempre puedes dejar tu valoración de 5 estrellas en iTunes y tu me gusta y tu comentario en iVoox, que eso sí que no te debe dar miedo nunca, ¿vale? Así que un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!